Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación que estamos organizando desde la Cámara. Mi nombre es Alejandro Casela, yo soy vicepresidente primero de la institución y estoy a cargo de la Comisión de Cursos y Conferencias de la Cámara. Todo tipo de jornada de capacitación, charlas, encuentros de distintos tipos que hacemos en la Cámara, trato ahí de aportar mi granito de arena. Así que bueno, quiero en primer lugar agradecerles por sumarse a este encuentro, por compartir con nosotros este momento, por acompañarnos en esta presentación que estamos haciendo hoy. Y mientras, ahí veo que algunos todavía se van terminando de sumar y de participar, aprovecho para contarles un poquito de otras jornadas y cursos en los que estamos trabajando. En primer lugar, dentro de 2 semanas, el 5 de agosto puntualmente, comienza el nuevo curso para administradores y administradoras. Es el curso integral, el curso que arranca desde cero, y es el curso que otorga matrícula certificante, que permite habilitar la matrícula certificante para ejercer tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires. El mismo curso valida para ambas jurisdicciones. El curso se dicta, uno de los cursos lunes y miércoles, perdón, de 18:30 a 21 horas, y el otro curso en paralelo se dicta los martes y jueves de 18:30 también a 21 horas. Esto es completamente virtual por esta misma plataforma de Zoom. Las clases quedan grabadas, el material de las clases se comparte también para que uno lo pueda ver y repetir las veces que sea necesario. Y tiene una duración de 4 meses. Arranca en agosto, está terminando en el mes de diciembre. Hay precios preferenciales para socios de la Cámara. También ofrecemos la categoría, esto es muy importante, la categoría de oyente, quienes tal vez hoy en día ya están ejerciendo y ya tienen matrícula y están en actividad, pero quieren refrescar algunos conocimientos o quieren participar de las clases o quieren verlas después una vez que queden grabadas. Se anotan como oyentes, obviamente es un costo mucho más bajo que el del alumno regular y pueden acceder a todo el mismo contenido que los alumnos. Así que si les puede llegar a interesar, sepan que esto ya está empezando la primera semana de agosto. Pueden escribir al mail de la Cámara y ahí le van a mandar toda la información de los costos, forma de pago, se puede pagar en cuotas, eh, contenido de los cursos, bueno, tienen toda la información a la cual pueden llegar a acceder. Eh, También quiero contarles que estamos ya programando un nuevo curso de liquidación de sueldos, seguramente un poco relacionado con algunos temas que vamos a ver hoy, así que ya para el mes de septiembre vamos a estar lanzando un curso que es de liquidación de sueldos y cargas sociales, donde también se va a repasar desde cero todo lo que implica liquidación de los saberes de este convenio, cargas sociales, libro de sueldo digital y todas las novedades que surjan hasta ese momento. Bueno, para no aburrirlos, veo que ya hay una buena cantidad de inscriptos participando. Vamos de lleno al encuentro de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre todas las novedades que introdujo una de las últimas leyes que fue bastante debatida, temas políticos, temas de actualidad que bueno, se fueron suscitando, que es la famosa ley de bases y todo lo que vino con modificaciones de índole impositiva también, atrás de eso. Así que bueno, vamos a estar repasando puntualmente las cuestiones que nos interesan a la propiedad horizontal, sea para los consorcios como también para las administraciones. Está pactado que la clase dure aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto. Va a estar grabada, así que después se le va a enviar por correo electrónico junto con el material. Antes de que se lo empiecen a preguntar a Alex, ya les anticipamos que el material se los va a compartir también, así que quédense tranquilos que lo van a tener a mano para cualquier consulta. La clase va a estar a cargo del contador Pablo Schwartz, que es contador público, especialista en propiedad horizontal, es asesor de nuestra institución, permanentemente está capacitando administradores, es titular del curso de administradores de consorcio de la materia de contabilidad e impuestos. Así que es una persona que hace más de 20 años que está en el tema y está completamente actualizada y empapado de todos los temas de actualidad y, como siempre digo, tiene una claridad para transmitir los conocimientos que es admirable. Así que, bueno, en primer lugar, Pablo, te agradezco en nombre de la Cámara, en nombre personal, siempre ahí listo
hay veces que te hacemos correr un poco, lo sé, pero bueno, es parte de las reglas del juego salir con la información porque uno la necesita ya. No hay tiempo a veces para tomarse demasiado y prepararlo. Así que bueno, te agradezco siempre por estar a disposición. Gracias por sumarse. Gracias, Alex, que va a estar en la moderación, compartiendo la pantalla y manejando el chat. Así que, bueno, si quieres ya podemos arrancar con la clase de hoy, Pablo. Adelante. Bueno, cómo no. Alejandro, como siempre, gracias por tus palabras. Siempre me obligas a poner la vara cada vez más alta. Este, eh, Está muy bien. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, a la cámara por la convocatoria y por la invitación. Bueno, y como bien decimos ahora sí tenemos ley bases, tenemos paquete fiscal. Es más, esta charla yo pensaba que la íbamos a estar dando por enero o por febrero, porque cuando asumió la nueva administración, todos descontábamos que iba a haber cambios a nivel impositivo. Pero bueno, vieron cómo se fueron dilatando los plazos y finalmente llegamos ahora con la aprobación tanto de la ley bases como del paquete fiscal. Lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla es, dentro de todas las modificaciones impositivas que hubo, aquellas que tienen relación directa tanto con los consorcios de propiedad horizontal como con ustedes como administradores. Obviamente hay otras tantas modificaciones que no las vamos a ver, como son los cambios en bienes personales, blanqueo, bueno, hay un montón de cosas que ya excede lo que sería específicamente aplicado a propiedad horizontal, así que en ese caso tendrán que verlo con sus propios asesores. Bueno, hemos armado un material para hoy y un Power con los principales lineamientos. Sí, la idea es ir desarrollando cada uno de los temas y luego al final de cada uno de ellos, sí, vamos a frenar y vamos a abrir el espacio a preguntas y consultas. Algunas de ellas se las voy a poder responder y otras lamentablemente no, porque no está del todo reglamentado. Como son tantas normas y como intervienen tantos organismos simultáneamente, al día de hoy no está todo reglamentado. Por ejemplo, recién hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta el régimen de ganancia, de retención de ganancias sobre sueldos, del cual vamos a hablar dentro de un ratito. Pero bueno, eso está hoy. Cuando armé el material el fin de semana no estaba, lo tuve que modificar. Pero bueno, así vivimos con esta dinámica y con esta velocidad en nuestro país. No está todavía la reglamentación de AFIP, así que hay varias preguntas que hoy no vamos a poder responder. Pero bueno, como son muchos cambios y muchos tienen impacto directamente, ya les digo, tanto en ustedes administradores como en los consorcios, hemos decidido salir ahora a dar esta charla con la información y con las novedades que tenemos al momento. ¿Sí? Bueno, les presento, ahí tenemos un detalle de cómo vienen organizados los temas. Le pedimos al moderador si está por ahí. Muy bien. Bueno, la idea es charlar de los cambios en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes o monotributo, que son cambios sustanciales y que son muy importantes. Ahora los vamos a desarrollar. El segundo tema, también de impacto tanto para ustedes, administradores, como para consorcios, una amplia moratoria, llamada, bueno, le decimos moratoria, pero el nombre técnico es régimen de regularización de deudas. Sí, vamos a ver qué se puede incluir, qué no y demás cuestiones. Lo que les decía recién, vamos a hablar también de los cambios en ganancias sobre sueldos. Ya les adelanto que lamentablemente va a haber encargados que van a volver a quedar alcanzados por ganancias sobre sueldos. Bueno, vamos a ver en qué casos, vamos a dar un pantallazo también. Y por último, me parece un buen momento para hablar brevemente de dos o tres cuestiones que están sujetos a montos que obligan a consorcios de propiedad horizontal, y en este caso es al revés, cuyos montos no fueron actualizados. Entonces, inflación mediante, cada vez se nos van generando más obligaciones. Eso lo dejamos para el final. Sí, es al revés. No son novedades, pero sí está bueno refrescar que hay algunas obligaciones que quizás no estamos cumpliendo del todo y es un buen momento esta charla como para repasar cuándo hay que aplicarlas y cuáles son los montos. Pues justamente acá es el caso opuesto. Las obligaciones están desde hace ya varios años, pero los montos no han sido actualizados. Bueno, esta es la idea para la charla de hoy. Como les dije, vamos desarrollando cada uno de los temas y en el final de cada uno de ellos frenamos y abrimos un espacio para dudas, preguntas. Ya les digo, yo tengo la mejor buena voluntad de contestarlas, pero hay algunas cuestiones que no las sabemos todavía porque faltan algunos puntos de la reglamentación. Bueno, vamos a empezar entonces con uno de los cambios principales, que son todos los cambios y novedades en el régimen simplificado o monotributo.
De más está decir que el régimen de monotributo es a nivel nacional, ¿sí? Esto es lo mismo para cuando desarrollamos nuestra actividad como administradores en cualquier provincia del país o si lo hacemos en más de una jurisdicción. Esto es impuesto a nivel nacional, ¿sí? Recaudado por AFIP, emanado una ley del Congreso. Bueno, ¿cuál es el principal y sustancial cambio? Es que ha aumentado, y por mucho, los topes máximos de facturación. Antes de estas modificaciones, nosotros que prestamos servicios, y supongo que muchos de ustedes serán monotributistas, que prestan servicios y facturan honorarios profesionales, dentro del monotributo hasta hace unas semanas teníamos un tope anual de facturación que realmente había quedado totalmente desfasado por inflación, que ni siquiera llegaba a los 12 millones de pesos anuales. ¿Sí? El monto, el numerito ese que mirábamos todos los días para ver si nos pasamos o no nos pasamos, era 11.916.000 pesos, o sea, un promedio menor a 1 millón de pesos por mes con el esquema anterior. Pues bien, la buena noticia es que ese monto, ese parámetro de facturación, el monto tope para no caerse del monotributo y no pasar a lo que es el régimen general de IVA, ganancias y autónomos, que en principio es más caro, ahora vamos a ver que no tanto, pero bueno, en teoría es más caro y genera más obligaciones que el régimen de monotributo. Bueno, ese tope máximo de facturación pasó de 12 millones de pesos, o casi 12, a 68 millones de pesos anuales. Es decir, que con la sanción de esta ley, toda persona, si se cumplen otros parámetros también que hay que considerar, no es el único facturación, siempre apuntamos a facturación, pero hay otros como ser alquileres pagados, que entre paréntesis también aumentó, ¿sí? Pero bueno, siempre estamos mirando como principal parámetro de la facturación. Bueno, ahora un monotributista puede pasar a facturar hasta 68 millones de pesos en el año. Si dividimos eso por 12 para sacar un promedio, nos está dando un promedio de 5.666.000 pesos por mes, pero acá no importa, no es mensual, sino que es anual. Se toman los últimos 12 meses hacia atrás. Algo bastante importante respecto de esto es que estos valores, si bien fue la ley sancionada ahora con todo el delay que hubo, estos valores son retroactivos a enero de 2024. ¿Sí? Pero bueno, acá vamos a tener que hacer una serie de cuentas, o ustedes lo tendrán que hacer con sus asesores contables y ver realmente qué conviene o no, porque históricamente el monotributo estaba separado en lo que es venta de cosas muebles, es decir, aquellos que tienen un emprendimiento, que hacen ventas, como prestación de servicios, que es donde estábamos nosotros. Bueno, tradicionalmente hasta estos cambios, lo que es prestación de servicios terminaba en la famosa categoría H y después venían 3 categorías más que eran exclusivas para ventas de cosas muebles. Bueno, uno de los principales cambios es que esto ha sido asemejado, es decir, no está más esta separación entre venta de cosas muebles y prestación de servicios. El tope es el mismo para todos, son estos famosos 68 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? La cuota fija que se paga de monotributo, obviamente a mayor categoría, mayor cuota. Pero las últimas categorías o las 3 categorías nuevas a las que ahora podemos acceder y antes no podíamos acceder porque estábamos topeados en la H, ahora nos vamos hasta la K, pero si vemos la tabla, los valores son altísimos. Por ejemplo, la última categoría, que es la que me permite facturar hasta 68 millones de pesos, tiene un monto de cuota fija de, no lo van a poder creer si no lo han visto todavía, pero bueno, para una prestación de servicios tiene una cuota fija de 867.000 pesos por mes. Entonces, ojo, porque como les decía antes, hasta ahora siempre tendíamos a decir, conviene claramente el monotributo por sobre el régimen general de IVA, ganancias y autónomos, porque no solamente tenemos menos obligaciones, sino que es mucho más barato. Bueno, ahora con estas categorías nuevas, cuidado, porque yo ahí ya no sé si a estos valores de facturación conviene pagar casi 900.000 pesos de cuota fija por mes de monotributo, facturando hasta 5 millones por mes, o bien si quedarnos en el régimen general. Bueno, esto lo tendrán que ver con sus asesores. Y recuerden que acá en monotributo la categoría está dada por la facturación, ni siquiera por la ganancia. Pues yo puedo facturar 5.600.000, pero si tengo un empleado y tengo otros gastos, quizás mi beneficio, mi ganancia es de 2 millones. Y sobre esos 2 millones, por ejemplo, pagar 900.000 pesos de impuestos, hay algo que por ahora no parece muy seductor. Pero bueno, habrá que analizar cada caso en particular. Lo importante, lo que tenemos que saber
es que ahora el tope se ha disparado y pasamos de 12 millones o casi 12 a un total de 68 millones de pesos anuales, promedio mensual, para que tengamos una idea, de 5.666.000. Bien, avanzamos por favor hacia la siguiente filmina. Bueno, otras cosas a considerar. Primero, estamos en periodo de recategorización. Como ustedes saben, en los meses de enero y de julio de cada año tenemos obligatoriamente que hacer la recategorización y ver, en base tanto a la facturación como al resto de los parámetros, en qué categoría nos tenemos que encuadrar. Bueno, como venía esta demora, como se terminó de reglamentar hace poquitos días, la FIP, por excepción, extendió el plazo de la recategorización hasta el 2 de agosto de 2024. Originalmente vencía hoy, ¿sí? 22 de julio. Bueno, tenemos tiempo para hacerlo hasta el 2 de agosto. Afortunadamente, y esto el sistema, la FIP lo puso, me acuerdo perfectamente, lo puso en práctica, o sea, adaptó el sistema justo el domingo de la final de la Copa América. Entonces me empiezan a llegar mensajitos a las 5 o 6 de la tarde diciendo ya está el aplicativo, ya está la página. Bueno, después como se demoró el partido una hora, seguimos recategorizando gente hasta que empezó el partido. Bueno, dato anecdótico. Ya está andando, anda bien, porque a veces cuando AFIP actualiza la página como que colapsa, por ahora viene andando bien, no hay problema. Lo podemos hacer hasta el 2 de agosto de 2024 y el efecto práctico que estamos viendo en casi todos los casos, y esté bien que así sea, es que la recategorización es a la baja. ¿Qué quiere decir? Porque veníamos facturando con el tope anterior, veníamos facturando 11.500.000 pesos, por ejemplo, categoría H, y ahora cuando cargo ese dato con las nuevas categorías, como han aumentado un montón, me da que con ese nivel de facturación me tengo que pasar a categoría C de cama, por ejemplo, o categoría B. Bueno, está bien. Ahora, ustedes me entienden, pero explicar esto a mis clientes es como medio complicado. ¿Cómo que si facturé más, entonces bajo una categoría menor? Bueno, así funciona el monotributo. Pasa este efecto ahora por este cambio abrupto de valores. Después se supone que vamos a volver a la normalidad en donde las escalas se ajustan periódicamente por inflación, lo que nosotros facturamos también, entonces o nos mantenemos en la misma o vamos subiendo y lo de bajar de categoría queda, por ejemplo, si yo administraba 10 edificios, pasé a administrar 5, facturo menos, tengo menos casos. Bueno, ahora lo que estamos viendo es una recategorización en todos los casos a la baja. No se asusten, es lo que pasa y está correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos recategorizamos a la baja, pero también aumentan los montos de las cuotas fijas que se pagan. Entonces, en agosto vamos a pagar más de lo que veníamos pagando hasta ahora en una categoría más baja. Bueno, son todos los efectos de esta actualización de parámetros. Otras cosas a considerar, y esto es muy importante, hay muchos, bueno, monotributistas que pudieron jugar con el monto de la facturación y no pasarse hasta ahora de esos famosos 12 millones de pesos. Bien, tuve un montón de casos en abril, mayo, junio, cuando se demoraba la sanción de la ley, ya los valores ya eran conocidos por todos porque los proyectos de ley estaban ahí circulando desde principios de año, pero bueno, ante la no sanción iba incrementando el nerviosismo y me decían, ¿y qué hago? Pues si facturo me paso. Y bueno, la solución para salir del paso, yo le decía, no factures. Bueno, pero si no facturo no cobro. Bueno, estamos en una encrucijada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La normativa dice, todo aquel monotributista, como estos valores son retroactivos a enero de 2024, entonces, más allá de que la ley se demoró y salió sancionada ahora, todos aquellos monotributistas que se hayan excedido de los parámetros desde el 1 de enero de 2024 pueden reingresar al monotributo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la ley de monotributo dice que una vez que un monotributista se excede del tope de la última categoría y se sale del monotributo y pasa al régimen general, tiene que esperar 3 años calendario completos para poder reingresar al monotributo. Entonces es fundamental esto que vino así redactado en la normativa que se aprobó recién. Todos aquellos que hayan quedado excluidos del monotributo desde el 1 de enero de 2024 van a poder reingresar sin tener que esperar estos 3 años calendario. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, eso lo dice la ley. Todavía no fue reglamentado por AFIP. Así que se supone que a la brevedad, en cualquier momento, puede salir la reglamentación. Hoy esto no se puede llevar a la práctica porque no está reglamentado todavía. En esa reglamentación, AFIP, aparte de informar cómo es el procedimiento, el mecanismo, los plazos y demás,
nos tendrá que aclarar qué pasa con los meses donde la persona física estuvo fuera del monotributo. Si va a tener que, por ejemplo, presentar declaración de impuesto a las ganancias en 2025 por los meses de 2024, o si esto no va a hacer falta porque se considera como que nunca se hubiera ido del monotributo. Bueno, esto hoy no lo sabemos, lo tiene que resolver la reglamentación, tampoco sabemos cuándo se va a publicar, pero bueno, cada día nos encontramos con distintas normativas referidas a todo este paquete impositivo. Bueno, y otra cosa también a considerar es el caso al revés. Quienes estaban hasta el mes pasado en el régimen general de impuestos, de IVA, ganancias y autónomos, y tenían una facturación que superaba este 1.000.000 de pesos, que era el tope máximo anterior, pero no era mayor a los 5.600.000, por ejemplo, pueden analizar si no les corresponde pasarse a monotributo, ¿sí? Tengo muchos casos de profesionales que venían facturando 2 millones, 2,5 millones, por ese monto no podían ser monotributistas, pero como ahora el monotributo se ha ido a 5.600.000, pueden analizar si conviene darse de baja de lo que es el régimen general de impuestos y pasar al monotributo. Bueno, también lo tienen que analizar con sus respectivos asesores. Pero bueno, como conclusión de este tema, se han incrementado sobremanera los topes de facturación, cosa que es muy bueno. Lo que no está tan bueno es los montos de las últimas categorías pasan a tener valores siderales, y ahí ya tenemos que ver si conviene o no conviene. Tenemos la posibilidad a aquellos que hayan quedado excluidos porque facturaron más de reingresar, ¿sí? Y bueno, hasta acá novedades en cuanto al régimen de monotributo. Vamos a frenar ahora por si quieren hacer consultas, todas las que ustedes quieran, pueden escribir en el chat. Si lo quieren hacer de manera prolija y ordenada, también podemos ir abriendo los micrófonos. Eso lo va a manejar nuestro moderador, nuestra moderadora Alec. Así que bueno, habilitamos un tiempito para preguntas sobre monotributo. Sí, Miguel, Sí, te escuchamos. ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Contador, quería saber qué periodo tenemos que tomar hacia atrás, un año hacia atrás, a partir de cuándo para, para recategorizarse. Bien, acá hay que ver, una cosa es recategorizarse para los que ya estaban en ¿Sí? monotributo. Y otra Ese es mi cosa es ver caso. si pueden entrar al monotributo quienes hasta ahora estaban en el régimen general por haber Bien. superado los montos, que es otra cosa. En mi caso es para de motor, en el monotributo. Ok, perfecto. ¿Sí? Quienes ya estaban en monotributo, esto no ha cambiado. Ahora en julio hay que hacer la recategorización en función de los parámetros de los últimos 12 meses hacia atrás. Es decir, consideramos el periodo que va desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. ¿Sí? En base a los datos de monto facturado en ese periodo, energía eléctrica consumida, alquileres de vengados si es que tenemos, Sí. y alquileres pagados. En base a eso, eso nos va a definir cuál es la categoría que nos corresponde a partir de ahora. Y luego seguiremos en esa misma categoría hasta el siguiente periodo de recategorización, que va a ser en julio de 2025, que ya no va a ser con los montos de esta tabla, que el tope es 68 millones, sino que estos montos a la vez se van a ir actualizando por inflación hacia este fin de año. Pero bueno, Sí. como les dije, el efecto práctico, los que estaban en la F están pasando a la C, los que estaban en la H están pasando a la D, bueno, se están viendo esas situaciones. Sí. Perfecto, gracias. Bien, transmito consulta del chat de Verónica. Consulta. Para pasar del régimen general al monotributo, es decir, volver, me dijeron que como había hecho la opción y tenía el beneficio de pagar la mitad de IVA, tengo que esperar 4 años para poder volver al monotributo. ¿Es correcto esto? En verdad, bueno, esto se fue complejizando tanto en los últimos años que antes era un régimen u otro. Después empezaron a poner esa especie de puente fiscal para los que se pasaban del monotributo para que no caigan directamente en las garras
del régimen general, entonces tenían determinados beneficios. La verdad, no tengo presente ahora como para poder responderte sin ver la normativa, porque como yo te digo, son tantos los casos que de memoria no me los puedo acordar todos. Habría que ver si para el caso específico tuyo hay que ver la opción que tomaste, en qué momento la tomaste, qué decía la normativa de ese momento y qué dice la normativa de ahora, a ver si se puede o no retrotraer la situación y volver otra vez al monotributo. Si sos socia de la Cámara, lo que te puedo ofrecer es mandar esa pregunta, yo analizo el caso y con todo gusto te respondo luego. Está bien, pero acá ponen a alguien en el chat, creo que no se puede. Una cosa es lo que decía la normativa en ese momento, otra cosa hay que ver cómo queda eso a la luz de los cambios que acaban de salir ahora. ¿Sí? Pero bueno, es todo cuestión de análisis. Bueno, si alguno quiere hacer alguna otra consulta sobre el tema monotributo, si no, cambiamos de tema y pasamos a ver la moratoria. Bueno, cambiamos de tema. Igual después al final habilitamos el último momento para preguntas. Si quedó alguna que están pensando ahora, bueno, después volvemos al tema. Le pedimos entonces a Alec que avancemos. Muy bien. Bueno, moratoria. Hubo varias en los últimos años, ¿sí? Pero bueno, cada una tiene sus particularidades, entonces viene bien repasar los términos y las condiciones de este plan de pagos o de esta moratoria. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes pueden ingresar? Bueno, obviamente pueden ingresar ustedes como personas físicas o como personas jurídicas por sus actividades de administraciones de consorcios, más eventualmente otras actividades que tengan. Y también pueden acceder los consorcios de propiedad horizontal. Sí, acá quiero hacer un pequeño comentario, porque ahora como que lo estamos naturalizando, pero si nos retrotraemos 4 años y un poquito más en el tiempo, al año 2020, plena pandemia, quizá ustedes recuerden que en su momento AFIP había sacado una moratoria extensísima, es decir, con muchas facilidades, muchas cuotas, pero por requisitos de la reglamentación, los consorcios habían quedado excluidos, porque en ese momento exigían como requisito para ingresar que cada contribuyente que ingresara a la moratoria tuviera el certificado PYME o MIPYME. Como ustedes bien saben, los consorcios este certificado no lo pueden obtener porque uno de los requisitos para obtener ese certificado es ser contribuyente de impuesto a las ganancias. El consorcio de propietarios, aún teniendo o percibiendo alquileres, no es contribuyente de ganancias, por ende no podía acceder a ese certificado, por ende no podíamos entrar a la moratoria. Bueno, debido a unas largas gestiones que hizo en ese año la Cámara de la Propiedad Horizontal, tanto ante Poder Ejecutivo como ante la AFIP, conseguimos que se nos reconozca como beneficiarios también de esa moratoria. Y a partir de ahí AFIP creó esa famosa tablita que ellos llaman entidades sin fines de lucro, donde tenemos distintas entidades justamente sin fines de lucro, y afortunadamente figura ahí con el código 167 consorcios de propiedad horizontal. Luego lo que suele hacer la administración cada vez que saca una moratoria nueva es copiar y pegar. Entonces ahora cuando vamos al articulado esa tablita aparece. Bueno, ahora aparece algo menor o de color, pero en ese momento, si no hubiera sido por todas las gestiones que hicimos desde la Cámara, los consorcios hubieran quedado afuera y en esta mecánica de copiar y pegar y hacer pequeñas modificaciones, seguramente hubiéramos quedado afuera ahora también. Entonces ahora estamos con la posibilidad de que los consorcios accedan a la moratoria por la gestión que hizo en su momento la Cámara de la propiedad horizontal. No quiero dejar de remarcar esto porque nos costó muchísimo en ese momento que nos dieran la razón. Bien, ¿qué podemos incorporar en estos planes de pago? Toda aquella deuda, tanto impositiva como de la seguridad social, vencida al 31 de marzo de 2024. ¿Sí? Para personas físicas, deudas de IVA, deudas de ganancias, deudas de impuestos a los bienes personales, cualquier tipo de deuda impositiva. Para sociedades, lo mismo.
Y para consorcios podemos incorporar toda la deuda de seguridad social y también si el consorcio alquila, tiene un alquiler comercial y tiene deuda de IVA, también podemos incorporar deuda de IVA. Y si el consorcio tiene que actuar como agentes de retención, también podemos incorporar toda la deuda producto de actuar como agentes de retención. Es decir, es una moratoria muy amplia. Además, se puede incorporar en el plan de pagos intereses resarcitorios, intereses punitorios, multas y demás sanciones. Es decir, podemos incorporar casi todo lo que tanto un consorcio como una persona física o jurídica está adeudándole a la AFIP, siempre deudas al 31 de marzo de 2024. Bien, avanzamos. Bueno, como siempre pasa, no se pueden incluir en este plan de pagos, esto siempre es lo mismo y está bien que así sea, no se puede incluir deudas de obra social, es decir, del formulario 931 de cargas sociales, como ustedes saben, se compone de 6 subconceptos. 2 de ellos son para la seguridad social, aportes y contribuciones de seguridad social, que eso es el monto más grande en pesos que se termina pagando el 931. Bueno, eso obviamente sí se puede incorporar. Lo que no se puede incorporar son los otros 4 subconceptos: aportes y contribuciones de obra social, el aporte de ART y el seguro colectivo de vida obligatorio. Esto está bien porque esto no es de naturaleza ni de seguridad social ni impositiva. O sea, FIP lo recauda, lo declaramos, pero es otra naturaleza las obligaciones, entonces esto no se puede incorporar. Tenemos como novedad que se pueden, esto depende, hay algunas moratorias que permite hacerlo y otras no. En este caso permite, pero con una particularidad. Se pueden refinanciar planes de pagos que estén vigentes al 31 de marzo de 2024. ¿Sí? Como les dije antes, moratorias van saliendo permanentemente. Los que hayan adherido en el año 2020 deben estar pagando la cuota 40 de 120, por ejemplo. Bueno, aparte de esta moratoria están los planes de pagos tradicionales que nos dan hasta 12 cuotas. Entonces, por ejemplo, si en enero del 24 hicimos un plan de pagos de 12 meses, ahora habremos pagado 4 o 5 cuotas. Bueno, todos los planes que estén vigentes, que hayan estado vigentes al 31 de marzo, se pueden refinanciar en los términos de esta moratoria. Pero cuidado, porque se puede refinanciar. Sí. ¿Tengo un beneficio por esa refinanciación? Sí. Tengo una condonación parcial de intereses. Sí, esto es nuevo. En otras moratorias se refinanciaba, es decir, si tenía un plan de 12 cuotas, me dejaban estirarlo en hasta, no sé, 80 cuotas. Bueno, pero no me condonaban intereses. Ahora la parte buena es que sí me condonan los intereses. La parte negativa es que solamente lo puedo refinanciar en hasta 3 cuotas. Entonces, como que mucho sentido no le veo a esto. Porque si yo tenía un plan de X cantidad de cuotas, hacerlo en menos cuotas, aún con una quita de parte de los intereses, no se ve muy atractivo. Pero bueno. Analícenlo, está la posibilidad. ¿Sí? El que lo quiere tomar, adelante. Bueno, ¿hasta cuándo se pueden confeccionar los planes de pago? Bueno, el aplicativo nuevo, ¿sí? Está vigente desde hace unos días, desde el día 17. Creo que la resolución se publicó el 16, a partir del 17 de julio ya está disponible la aplicación. Esto se hace a través de la página de AFIP, ahí ingresando al servicio Mis Facilidades. Bueno, y los planes se van a poder confeccionar hasta el 13 de diciembre de 2024. Obviamente la recomendación no se dejen estar porque cuanto más tarde lo hago, más intereses debo. ¿Sí? Acá estamos hablando de obligaciones vencidas al 31 de marzo. Más allá de las condonaciones y demás, no conviene esperar mucho más tiempo para acceder a los beneficios. Bueno, avanzamos una más. Ahí está. Bueno, ahora, si me van a preguntar, pues la pregunta es cuántas cuotas tengo, qué tasa de interés tengo, cuánto me condonan. Bueno, la verdad es complicadísimo. Si vamos a ver la normativa, hay tantos condicionantes y tantos casos distintos que la mejor manera de verlo es entrar a la aplicación Mis Facilidades y hacer una simulación. Y ahí el sistema nos va a dar como resultado cuántas cuotas tengo como máximo, cuál es la tasa de interés, cuánto es la condonación, porque pues, está sujeto a un montón de condiciones. ¿A en qué momento, en qué fecha lo hago? Hay distintas etapas. Si soy micro, contribuye micro pyme, si tengo certificado, no tengo, cómo estoy catalogado, cuánto es lo que debo. Bueno, como está sujeto a tantas cosas, la mejor manera de responder a estas preguntas es: entremos a la aplicación, simulamos, tomamos toda la deuda que tenemos
y ahí vemos cuántas cuotas nos dan como máximo, cuál es la tasa que nos van a cobrar y cuál es el porcentaje de la condonación. Y después ustedes deciden, si nos llegan a dar un plan de hasta 84 cuotas, siempre tienen la opción desde 1 a 84, no quiere decir que lo tengan que tomar por el total. ¿Sí? Justamente ahí, en esa aplicación Mis Facilidades, podemos ir haciendo las simulaciones y podemos ir viendo, bueno, si lo hacemos en 60 cuotas, tengo X pesos a pagar por mes y tengo una tasa de interés y un monto total a pagar al final del plan. Vamos jugando, ponemos 48, ponemos 36, ponemos 24, y en verdad, acá la recomendación es no tomar ustedes de por sí esta decisión, sino convocar a los propietarios, plantearles los distintos escenarios y que sean los propietarios quienes decidan a cuál de todos estos planes nos vamos a poder terminar adhiriendo. Sí, porque en verdad nosotros administramos, pero esto es una decisión financiera que debería ser tomada no por ustedes en carácter de administradores, sino por los propietarios. Sí está bueno que ustedes hagan todo este trabajito previo y estas simulaciones para ofrecerles distintas alternativas dentro de los plazos que nos va dando el sistema. Bueno, hasta acá tema plan de pagos o moratorias. Habilitamos los micrófonos y el chat para las preguntas que quieran. Eh, Buenas tardes, profesor. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Me escucha bien? Sí, sí, adelante, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Dígame, ¿los planes que dice que se pueden confeccionar hasta el 13 de diciembre es por alguna situación en especial? ¿Por qué es hasta ese día? Y porque así lo dispuso la normativa, hay que ponerle un tope. O sea, Ah, está bien. Bueno, estas moratorias no son las permanentes que se pueden traer en cualquier momento. Estas moratorias hay un día a partir del cual se pueden confeccionar, que eso ya pasó, y hay un sí, momento hasta el cual deja de estar la posibilidad de incorporarse a estas moratorias. está bien. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Una consulta, bien. Una consulta, ¿este plan incluye también las deudas que pueden derivar de SIPARE o no? ¿Qué sería el SIPARE? En las retenciones de los pagos a los proveedores. Retenciones que los consorcios hacen a sus proveedores. Exacto, como SUS, por ejemplo, que es una de las IVA, retenciones. seguridad social, ganancias, sí. Sí, sí, Incluye. justamente. Ah, Incluye, sí, sí. perfecto. Perfecto, gracias. Bien, bueno, en el chat, Alec, ¿entró alguna pregunta? Eh, Acá no, aclaran acá nada sí, más, claro, la acotación de norma aclaran de si SICORE. cobre. Ahora, en un ratito hablamos de retenciones. Justamente está previsto hablar de eso al final, porque no hubo cambios, pero para refrescar los montos vigentes. Bueno, si no hay más consultas, pasamos a otro tema muy, muy en boga y muy molesto para todas las partes, que es el tema de retención de impuesto a las ganancias sobre sueldos. Y para esto no nos queda otra que hacer un raconto para ver dónde estamos, porque esto cambia permanentemente. Como recordarán, hasta septiembre, mejor dicho, hasta agosto de 2023 teníamos un esquema, un régimen. Desde septiembre de 2023, ese régimen con el cual tradicionalmente veníamos trabajando quedó derogado y se pasó a un esquema nuevo que se llamó mayores ingresos,
en donde los empleados recién empezaban a sufrir retenciones de ganancias sobre sueldos cuando su sueldo bruto superara los 15 salarios mínimos vital y móvil, que eso en su momento, cuando salió el año pasado, equivalía a casi 2 millones de pesos, daba 1.956.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Efecto práctico, la gran mayoría de los empleados que hasta agosto de 2023 venía sufriendo retención de ganancias sobre sueldos, con el cambio que hubo en septiembre, quedaron desde ese momento excluidos, ¿sí? Eximidos. Incluidos los de propiedad horizontal, porque durante el periodo entre enero y agosto de 2023, muchos encargados de propiedad horizontal terminaban tributando impuesto a las ganancias. Y ustedes como empleadores tenían que hacer todo el mecanismo de hacer la cuenta, los cálculos y demás. Bueno, que era muy molesto, era muy complejo. Y a partir de septiembre, bueno, habíamos quedado liberados, porque más allá de que un empleado tuviera mucha antigüedad y muchas horas extras, con los valores de ese entonces, no había manera de que llegaran a tener un sueldo bruto de 1.956.000 pesos. Bueno, ese valor después se actualizó para 2024 y hasta junio de 2024 estábamos en la misma situación. Todo empleado cuyo sueldo bruto no superara los 15 mínimos vitales y móviles, que ahora tenía un monto de 2 millones, casi 400.000 pesos, quedaban excluidos. Entonces, los encargados de propiedad horizontal hasta el mes pasado estaban todos excluidos. Bueno, la ley bases y el paquete fiscal que hizo derogó este régimen de impuesto cedular a los mayores ingresos y trajo de nuevo el esquema anterior y tradicional, ¿sí? Y esto con el decreto que se promulgó hoy, queda en claro que ya rige y que entra en vigencia para los sueldos a partir del 1 de julio de 2024. ¿Qué quiere decir? Que se retoma al esquema tradicional u original, que ya no nos regimos más por si superan o no los 15 salarios mínimos vitales y móviles, sino que tenemos que ir a ver cuál es el nuevo piso, es decir, el monto a partir del cual un empleado puede ser que empiece a sufrir la retención. Bien, ¿cuál es ese nuevo piso? Quedó establecido en sueldo bruto 1.800.000 pesos. A la fecha no está, como dijimos al principio, la reglamentación por parte de la AFIP de todo esto, que descontamos que es inminente y saldrá en cualquier momento y debería salir antes de fin de julio, porque si no, no vamos a poder aplicar esto ya sobre los sueldos de julio. Sí salió hoy el decreto del Poder Ejecutivo que da algunas precisiones, pero no muchas. Hay unas cuantas preguntas que aún no están respondidas, no tenemos las respuestas, y eso lo vamos a saber una vez que AFIP lo reglamente. Y acá algo que es totalmente confuso, y lo digo siempre cuando damos estas charlas, cuando doy los cursos, si vemos el tema en los medios, lo único que hacen es confundir. Cuando empiezan a hacer todas esas cuentas con el soltero sin hijos, el casado con 2 hijos, bueno, no es tan así. Tampoco las calculadoras esas que andan dando vuelta por internet, que dice ingresa tu sueldo y te decimos automáticamente cuánto te retenemos, es todo mucho más complejo que eso. Entonces, no caigamos en eso, porque ponen el soltero sin hijos, pero quizás el soltero sin hijos no tiene como deducciones ni a los hijos porque no tiene, ni al cónyuge porque no tiene, pero puede descontarse 4 o 5 de los otros 20 descuentos que la ley admite. Entonces ya no es 1.800.000, es más. Mismo al revés, cuando van el casado con 2 hijos. Bueno, a ver si el casado con 2 hijos, pero si el cónyuge tiene ingresos en blanco y trabaja, por más que esté casado, no se lo puede descontar. Entonces no se puede hacer todo tan fácil y tan liviano como lo hacen en los medios o en algunos lugares. Este es un tema mucho más complejo. El impuesto a las ganancias es muy complejo y más el esquema de impuesto a las ganancias sobre sueldos. Entonces, ¿cómo lo tenemos que abordar? Primero, salir de todos esos facilismos de soltero con hijos, cansado con 2 hijos, porque son ejemplos que no sirven y confunden. Lo que tenemos que saber es cuál es el piso, porque encima también en los medios confunden con el término mínimo no imponible. El mínimo no imponible en ganancias sobre sueldos es una deducción más de las otras 25 que la ley permite. La diferencia es que aplica para todos, pero también aplica una deducción especial. Entonces nos tenemos que regir por el piso. El piso es el monto a partir del cual un empleado puede llegar a sufrir retención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como liquidadores de sueldos de empleados en el régimen de encargados de propiedad horizontal y en cualquier otro? Lo primero que tenemos que ver es el piso. Si el sueldo de un empleado está bruto, no neto, bruto. Si el sueldo de un empleado está por debajo del 1.800.000 pesos, listo, no tenemos que hacer nada. Tenemos que ir siguiendo, obviamente, mes a mes la evolución para ver si en algún momento se pasa,
porque después en septiembre este 1.800.000 también va a aumentar por inflación. Pero bueno, tenemos que separar a los empleados en dos grandes grupos. Los que no llegan al 1.800.000, listo, no hacemos más nada. Que van a ser la gran mayoría, porque con estos valores que tenemos ahora y los valores de la paritaria, aún con mucha antigüedad y con muchas horas extras, es poco probable que lleguen o que superen el 1.800.000. Pero ya tuve consultas por empleados que sí lo superan. Bueno, si detectamos un empleado que el sueldo bruto de julio va a superar el 1.800.000 pesos, no quiere decir que sí o sí le voy a retener ganancias. Quiere decir que va a estar dentro del grupo de los empleados respecto al cual vamos a tener que hacer los cálculos para ver si corresponde retener o no retener. Y acá empiezan los problemas. Porque, como dijimos recién, la ley permite 20 y pico de deducciones. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se entera el empleador de qué deducciones puede tomar el empleado según el caso? Porque depende del caso de cada una de las personas. Bueno, antes se utilizaba un formulario manual, que era bastante sencillo. Es más, nosotros como empleadores muchas veces le decíamos a los empleados cómo completarlo, nos guardábamos ese comprobante y en base a eso hacíamos todas las cuentas. Bueno, desde hace unos años, porque muchos abusaban de esta situación y descontaban cosas que no correspondían, los descuentos que va a declarar el empleado se hacen a través de la página web de la AFIP, a través del servicio CIRADIC, que esto no es nuevo, esto estuvo siempre. ¿Qué pasa? En nuestro convenio en particular, en propiedad horizontal, muchas veces el empleado ni siquiera tiene clave fiscal, no lo sabe hacer, no lo quiere hacer. Bueno, ahí verán ustedes si lo ayudan. Lo mismo que las preguntas que surgieron cuando en su momento AFIP cambió el formulario manual por este sistema electrónico de hacerlo a través de la página. No están obligados como empleadores a ayudarlos, si lo quieren hacer porque saben que tiene 2 hijos, entonces si completan el formulario, pues entonces no le tienen que retener, adelante. La obligación es del empleado. Si el empleado no lo hace o lo hace pero no informa, nosotros tomamos el dato de que no tiene nada para descontar. Y si no tiene nada para descontar, haremos la cuenta a partir de este 1.800.000 pesos. ¿Qué otros conceptos vamos a deducir y qué escala vamos a utilizar? La tiene que publicar AFIP cuando lo reglamente. Sí, entonces, como resumen, se nos tiene que prender una luz de alerta cuando el sueldo bruto supera el 1.800.000 pesos, que ya les digo van a ser los menos. Si lo superan, bueno, tendremos que hacer todo el procedimiento. Si no lo superan, se salvó tanto el empleado de sufrir la retención como nosotros de hacer todo este procedimiento. Avanzamos una más. Bueno, acá viene lo complicado. Las modificaciones que salieron ahora son retroactivas a enero de 2024. ¿No? ¿Qué quiere decir? Como el impuesto a las ganancias es un impuesto de índole anual, ¿sí? El cambio de ahora es retroactivo a enero de 2024. Entonces, lo que dice el decreto que salió publicado hoy es que si cuando recalculamos desde enero hasta ahora utilizando este nuevo esquema y no el anterior que quedó derogado, puede ser que le dé impuesto a pagar en alguno de los meses previos. Bueno, lo que está planteando la normativa es que si este fuera el caso, es decir, si con el esquema anterior el empleado no pagaba y producto de este nuevo cambio, nuevo esquema, desde enero de 2024 sí le hubiera dado a pagar, bueno, tenemos que agregarle nosotros una deducción especial tal que haga que el impuesto desde enero hasta junio sea cero y empiece a pagar desde ahora. Esto se asemeja al último invento que habían hecho hace un año y pico con el esquema anterior de poner deducciones especiales por tramos de remuneraciones. ¿Mm? Bien. Bueno, lo que decíamos, el piso, este 1.800.000 y las escalas se van a ajustar por IPC en septiembre de 2024 y también está previsto que desde el año 2025 ese ajuste por IPC tanto del piso como de las escalas sea semestral en los meses de enero y de julio de 2025 y así de cada año. Bueno, avanzamos una más porque esto no termina acá. ¿Y por qué esto no termina acá? Porque todavía no venció el plazo para que los empleadores confeccionen lo que se llama la declaración anual del periodo 2023, que si bien el año ya terminó, el periodo fiscal no está terminado, no está cerrado. ¿Por qué? Porque justamente la legislación, o sea, de materia tributaria, no puede emanar de decretos del Poder Ejecutivo. Este cambio del cual les hablé hace un ratito había sido en septiembre de 2023, cuando se pasó al esquema de mayores ingresos. Bueno, el Congreso lo tenía que refrendar.
con toda esta demora que hubo, recién se terminó de refrendar ahora con la sanción del paquete fiscal. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, AFIP fue prorrogando mes a mes el plazo hasta el cual los empleados podían informarle a los empleadores a través de este procedimiento del CIRADIG los conceptos deducibles para 2023. El plazo recién venció hace poquitito, el 15 de julio. Los empleadores tienen hasta el 31 de julio de 2024 para confeccionar la declaración jurada del año 2023, considerando todos los conceptos deducibles que hasta hace poquito pudieron haber informado los empleados. Entonces, no es que el 2023 ya terminó. Si ustedes tienen casos donde a los empleados se le venía reteniendo impuesto a las ganancias entre enero y agosto de 2023, bueno, entre enero y septiembre de 2023, producto de la aplicación de los pisos que estamos viendo ahora en pantalla, tenemos que recalcular todo, ver si informaron alguna deducción nueva y eventualmente devolver o retener el excedente. Ahí lo que tenemos abajo es cómo quedó el año 2023. Ven que teníamos un piso de enero a abril, otro de mayo a julio, otro de agosto y septiembre, y ahí se produjo el gran salto. De septiembre a octubre, ese piso pasó de 700.000 pesos a 1.980.000. En ese salto, en ese momento, fue cuando todos quedaron afuera. Bueno, ahora tenemos el efecto inverso. Ahora muchos o algunos van a volver a quedar alcanzados. Esto es complicadísimo, perdón si no se entendió, porque es ultra difícil tanto de explicarlo como de ejecutarlo. Así que traté de ser lo más claro posible. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Pero bueno, recuerden, no nos guiemos ni por las calculadoras de ganancias que hay en Internet, porque esto es ultra complejo y no se puede sintetizar en 4 o 5 preguntas y te digo cuánto te retengo, ni en cómo los medios lo abordan con el soltero con 2 hijos, casado con 3 hijos. No es tan fácil. Hay hasta 25 deducciones que un empleado puede llegar a considerar. El hijo y el cónyuge son 2 de esas 25, así que no nos quedemos con eso, porque combinaciones tenemos infinitas. Bien, freno y abrimos el espacio para las preguntas. Perdón, profesor, yo voy a la primera lámina. Cuando se dice que se elimina el impuesto cedular, ¿a qué se llama? Porque es la primera vez que yo escucho así. ¿Qué es impuesto cedular? Así se denominó el Sí, régimen que estaba en vigencia hasta junio de este año, el de mayores ingresos. ¿Sí? así se lo denominaba. Era el nombre. Está bien, Es el gracias. esquema donde el empleado pagaba ganancias y su sueldo bruto superaba los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Así se llamó. Eh, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, adelante. Sí. ¿Cómo hacemos con el tema del aguinaldo y las vacaciones? Porque Es, son haberes devengados, ¿sí? ¿A los efectos de qué? De ganancias. No, ya sé, ¿Cómo, pero para... cómo contemplo el tema del pago del aguinaldo? No, ¿lo contemplo en el mes que se produjo, en junio? No. Lo tengo que contemplar, digamos, como es semestral, ¿no? Eh, por 6 meses. Tengo que hacer el recálculo para saber si me excedo del tope. Eso lo tiene que terminar eso va a estar en la reglamentación de AFIP, que todavía Mm. hoy no está. Ahí va a decir cuál es el tratamiento del aguinaldo, porque en su momento, a lo largo de la historia, tuvo varias maneras de tratarlo. En un momento se dividía por 12 cada mes el sueldo y se agregaba una doceava parte más. Mm. Después eso se quitó. Bueno, eso en la normativa todavía no está, pero lo tiene que aclarar la AFIP en cuanto a la reglamentación. Una cosa que no, porque como esto salió hoy, el decreto, una cosa que no llegué a poner ahí en el Power. Con el esquema anterior de ganancias había una exención parcial para las horas extras y un Mm. tema en cuanto a las escalas, ¿sí? Que lo que decía antes me voy a septiembre de 2023 hacia atrás. Antes determinadas horas extras estaban exentas y a la vez no podía haber un salto de escala producto de las horas extras. Todo eso quedó derogado y eliminado en este esquema nuevo. O sea, todas las horas extras a partir de ahora pagan. El tratamiento del aguinaldo lo tiene que aclarar la FIP en la reglamentación. Y de las vacaciones también. Las vacaciones no lo va a aclarar AFIP. O sea, el mes en el que tiene vacaciones va a tener más remuneración. Ah, como también es devengado por una, digamos, bueno, está bien. No, no, pero
Independientemente de a Está qué bien. periodo corresponden esas vacaciones, en el mes en el que usted paga vacaciones, tiene más remuneración. Ujú. Lo del aguinaldo sí va por otro carril, pero bueno, eso hoy todavía no está aclarado. Lo tendrá que aclarar la FIP cuando salga la reglamentación. Bien. Transmito consulta del chat de Adelante. Guadalupe. Hola, ¿es necesario entonces analizar retroactivamente desde enero 2024 a junio 2024 a todos aquellos que hayan superado el piso de 1.800.000? ¿Hay plazos? Si es necesario, sí es necesario. ¿Por qué? Porque por la mecánica de liquidación de impuesto a las ganancias, el periodo fiscal de una persona física es el año calendario y los montos de las retenciones van siendo acumulativas. Entonces yo no puedo empezar de julio 2024, empezar de cero. ¿Sí? Tendré que hacer todo el cálculo desde enero y si en algún momento me da, no sé, cuando voy haciendo las cuentas, me da que en mayo, por ejemplo, le tuve que haber retenido 80.000 pesos, por decir un número cualquiera, al cálculo que yo voy haciendo, al concepto de deducción especial, le voy a tener que sumar en este caso esos 80.000 pesos para que la base imponible termine dando cero. Esto hasta junio de 2024. Después continúo con el cálculo acumulativo a partir de julio. O sea, no puedo olvidarme lo anterior y empezar en julio como si fuera un periodo fiscal nuevo. ¿Sí? Porque las tablas son acumulativas. Bueno, las tablas también las tiene que publicar AFIP, si no, no tenemos elementos para hacer los cálculos. Pero bueno, se supone que están trabajando en ello y que tendrán que salir en los próximos días. Y en el peor de los casos, es lo mismo que con las paritarias, es cerca a fin de mes, no sabemos si va a haber paritaria, si va a haber ajuste, no va a haber ajuste, que estamos en la misma, no sabemos si tenemos que retener, no tenemos que retener, no sabemos los montos. Bueno, en el peor de los casos, si pasan los días y no hay novedades, la recomendación es cerrar julio sin retención y como esto es un proceso acumulativo, eventualmente en agosto retener el monto acumulado a agosto que va a contener la retención de julio más la retención de agosto y explicarle al empleado, si llegan a tener el caso, de que no le están reteniendo ahora por una demora en la publicación de las resoluciones y que en agosto le retendrán 2 meses juntos. Bien, Alec, ¿alguna otra pregunta por ahí en el chat? Por el momento, no. Esta última nada más. Que bueno, entonces no se entendió nada, porque generalmente cuando vemos estos hay muchas preguntas. Bueno, parte no se habrá entendido porque el tema es complejo y parte porque falta la reglamentación de AFIP, entonces bueno, tenemos muchas dudas todavía, o más dudas que certeza. Bueno, esperemos en los próximos días a ver si se va aclarando un poquito el panorama. De todos modos, como el piso está establecido en este 1.800.000, afortunadamente son los menos. ¿Por qué? Porque lo básico para nuestro convenio está entre 600 y 700.000 pesos a valores actuales. ¿Sí? Aún con muchas horas extras y aún con mucha antigüedad y aún con todos los adicionales que le quieran poner, la mayoría no va a estar en ese 1.800.000 pesos. ¿Sí? Serán muy poquititos. Eh, Perdón, Joan. No, yo estoy viendo la lista. Bueno, se tiene que dar este caso que no es pero un intendente está a 950.000 pesos de bruto, nada más, ¿no? Bueno, está 900.000 de seguir agregándole cosas. Agregue Exacto, antigüedad, agregue horas extras, bueno, agregue, exacto. hay que ver si llega. Bueno, Sí, un intendente con muchos años, con más de 20 años, se le bueno, duplicó el sueldo. bienvenido al club, lamentablemente tendrá que volver a hacer todo esto. Sí, sí, sí. Acá en el chat decían, sí, obviamente, cuando está en las escalas, siempre lo hicimos todos los años cuando había que aplicar retenciones de ganancias para los encargados, obviamente vamos a compartir con ustedes toda la información. La semana pasada sacamos una circular con las novedades hasta ese momento, obviamente cuando haya novedades en cuanto a ganancias, lo comunicaremos. Esto fue un tema muy cambiante. Allá por el año 2013, mira que el 70% de los encargados pagaban ganancias. Después en su momento también se subió el piso, se aumentaron las deducciones y de repente de un mes para el otro casi todos quedaron excluidos.
y quedó pagando muy poquitito. Y después, bueno, cada año siempre estaba el mismo problema. Se sube el mínimo, suben los pisos, suben las paritarias y bueno, estaba ahí. Pero bueno, el gran cambio se había producido justamente en octubre del año pasado, cuando el 100% había quedado afuera con este esquema nuevo. Bueno, al volver al esquema tradicional, volvemos a lo mismo. Tenemos que estar todos los meses comparando sueldo bruto contra piso para ver si paga o no paga. O mejor dicho, no es para ver si paga, es para ver si tiene que sufrir retención. Porque quizás una persona tenga más de 1.800.000 pesos de sueldo bruto, pero tenga conceptos deducibles. Entonces quizás no corresponde que le retengamos. Perdón, todos los conceptos deducibles, ¿los vamos a ver hoy o no? ¿Está publicado eso? Sí, ¿no? No, son básicamente lo mismo de siempre. Se le Sí, agregó la deducción adicional del 10% por alquiler de vivienda, pero no nos interesa tanto a nosotros, porque ese es un dato que nos viene dado una vez que el empleado completa el CIRADIC. sí, sí. Lo que O pasa es que sea, los ya lo empleados, sé, es ultra complejo, no tienen clave fiscal, no saben qué es la FI, bueno, ya lo sé, porque este esquema está pensado para puestos jerárquicos, pasa que se ha desvirtuado todo y otra vez un montón de empleados lo van a volver a hacer. Pero bueno, en la práctica es, si no presenta el CIRADIC, nosotros consideramos que no tiene ningún concepto deducible. Si completa el CIRADIC, levantamos la información, vemos qué es lo que informa, el CIRADIC ya topea lo que el empleado va informando. Entonces la información que nos viene a nosotros ya está, los conceptos deducibles que están sujetos a algún tope, ya nos viene con ese dato. Entonces no es tan complejo para nosotros cuando vamos a hacer la cuenta. y Los el, y conceptos el- deducibles son 20 y pico, están en la ley de impuesto a las ganancias. está bien, Prepaga, personal doméstico, tal. No es muy común que lo veamos en este convenio, pero bueno. no. El, eh, el- Perdón, el mínimo no imponible no lo sabemos, ¿no? No recuerdo el monto con precisión, pero el mínimo no imponible más la deducción especial da 1.800.000 pesos. Y ese es el piso. No. Pablo, tenemos una consulta del chat Adelante. de Jorge. Pregunta, un encargado que hace horas extras y que tiene más de un trabajo, suplencias, etcétera, en más de un consorcio, ¿cómo se trata? Volvemos, igual que como se trataba antes de la aparición de este impuesto cedular. Si un empleado tiene más de un trabajo, bueno, más complicado aún, porque lo que dice la normativa es que el empleador que paga el sueldo más alto tiene que consolidar el sueldo que paga él más el sueldo de los otros trabajos, consolidar todo y sobre ese total ahí hacer la retención. Más trabajo todavía. O sea, si en mi edificio gana 1.500.000, pero hace suplencias en otro y ganó 200, hace suplencias en otro y ganó 300, y hace suplencias en otro y ganó 400, bueno, el que paga el 1.500.000 tiene que sumar 1.500.000 más 200 más 300 más 400 y sobre ese total, descontado los conceptos deducibles que informe, aplicar la retención de ganancias. Mismo si el empleado está jubilado. Si es un empleado que es pasible de retención de impuesto a las ganancias y cobra una jubilación, cuando hacemos la cuenta y somos los que pagamos la remuneración más alta, porque entre jubilación y sueldo va a dar sueldo, quien paga ese sueldo tiene que sumar y consolidar el monto que percibe de jubilación y sobre el total retener. Nos hace una consulta sobre profundizando. ¿Qué Adelante. responsabilidad tiene el consorcio empleador de saber qué más gana ese trabajador modelo que hace suplencias por toda la cuadra, etcétera? Bueno, justamente ese empleador tiene que informar eso cuando confecciona el CIRADIC. Y nosotros como empleadores, cuando levantamos el CIRADIC empleador respecto de ese trabajador, ahí vamos a obtener esa información. El problema es que en la práctica el empleado no lo hace. Bueno, si el empleado no lo hace, nosotros haremos los cálculos con los datos que sí conocemos, que será el sueldo que le pagamos nosotros. Después, en ese caso, pasa que al ser tan complejo esto, es complejo para todos, para el empleado, para el empleador, mismo para FIP cuando va a verificar, es ultra complejo esto. En este caso que nos plantean, si el empleado tiene otros trabajos y no le informa al empleador que paga la remuneración mayor, entonces ese empleado el año siguiente debería darse de alta en el impuesto a las ganancias, practicar él su declaración jurada, descontarse lo que nosotros que somos el que más paga le retuvimos y contribuir y pagar la diferencia a la FIP.
Obviamente que el empleado no lo va a hacer y que ya les digo, para FIP es complicadísimo verificar todo esto. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, si no hay más nada, para cerrar la charla, quisiera ir a dos temitas que, como les dije al principio, no tienen novedades, no hay montos nuevos, pero pasa el efecto contrario. Estamos sujetos a montos que no se han actualizado en años, entonces cada vez puede ser que tengamos que cumplir con más obligaciones. Uno de ellos tiene que ver con, acá hubo una pregunta antes de si podemos incorporar esto en la moratoria. Sí. Recordemos que cuando el consorcio realiza determinados pagos, puede ser que tenga que actuar como agente de retención. ¿Qué quiere decir esto? En vez de pagarle, si le tengo que pagar 100 pesos a mi proveedor, le pago 90, retengo 10, me los quedo y luego se los pago a la FIP. Entonces, el concepto que siempre queremos bajar respecto de retenciones es que esto no es un costo adicional para el consorcio. Si el consorcio no pierde plata al actuar como agente de retención, ¿sí? No es que sale más dinero de las arcas del consorcio. Es lo mismo, en vez de pagarle todo al proveedor, le pago casi todo al proveedor y una parte a la FIP. ¿Cuál es el problema? Que si no lo hago, ahí sí vienen los problemas, porque después voy a estar debiendo el monto que tuve que haber retenido, que no retuve, que no le pagué a la FIP, más intereses, más multas, más actualizaciones y demás. ¿Cuándo el consorcio tiene que actuar como agente de retención? Ante distintas situaciones. Una es cuando le paga a empresas que le brindan el servicio de limpieza. Y, como estamos viendo un esquemita en pantalla de cuáles son los montos mínimos. Cuando le pagamos a una empresa de limpieza, respecto de la retención de seguridad social, no hay monto mínimo, entonces siempre tenemos que retener. Cuando le pagamos a una empresa que nos brinda el servicio de seguridad, y estamos hablando de la retención de seguridad social, el monto mínimo es de 80.000 pesos, que no se actualiza desde el año 2016. Entonces, ante la no actualización de estos montos, recuerden que cada vez que le pagamos a una empresa de seguridad, seguramente tengamos que retenerle seguridad social al 6%, como dice ahí en la tabla. Hay otra retención que es de IVA. IVA a empresas de limpieza y empresas de seguridad. El monto mínimo tampoco se actualiza desde el año 2016 y está dado en 17.000 pesos por mes por proveedor, o sea, es un chiste. Y después, aparte de estas retenciones, tanto de seguridad social como de IVA, que son específicamente para empresas que brindan servicios de seguridad y de limpieza, aparte tenemos el régimen de retención de impuesto a las ganancias para cualquier tipo de proveedor. Por ejemplo, cuando compramos mercaderías, si el monto por mes por proveedor supera los 224.000 pesos, tenemos que retener. Cuando le pagamos a una empresa que nos brinda un servicio, estoy ahora en el anteúltimo renglón, y acá incluimos también a las de seguridad, a las de limpieza y a cualquier otra empresa que me brinda cualquier servicio, el monto mínimo para ganancias está en 67.170, tampoco se modifica. Hace años. Entonces, también tengo que retener. En resumen, si le voy a pagar a una empresa que me brindó servicio de limpieza o de seguridad, seguramente le tenga que retener ganancias, IVA y seguridad social. Lo que sí cambió, no ahora, sino en septiembre del año pasado, es la retención de ganancias para personas físicas, para profesionales y para oficios, ¿sí? Siempre y cuando estén en el régimen general de impuestos y no en el monotributo. Y acá incluimos profesiones y oficios, es decir, incluimos al gasista, al pintor, al promero, al abogado, al escribano, al contador y al administrador de consorcio también. Entonces, cuidado, verifiquen si esto lo están haciendo. Si ustedes, personas físicas, no están en el monotributo y le facturan más de 160.000 pesos por mes al consorcio por honorarios profesionales, el consorcio les tiene que retener ganancias. ¿Sí? Según la escala, bueno, acá cada régimen tiene un porcentaje y si avanzamos una más, vamos a ver la escala que hay que aplicar para cuando el servicio es prestado por una persona física. Esta es la tabla que hay que aplicar, así que cuidado, verifiquen si están cumpliendo o no con esto y si no están cumpliendo, la recomendación es empiecen a hacerlo de ahora en más. Bien, freno, sí, igual, ya digo, es un pantallazo, esto es a modo de recordatorio. Después, sobre cada uno de estos temas, damos cursos de actualización y capacitación, porque si lo vamos a empezar a profundizar,
tenemos para estar 2 horas más hablando. ¿Sí? Así que contesto 2 o 3 preguntitas. Esto simplemente era una ayuda a memoria para recordar obligaciones que no son nuevas, que están desde hace mucho tiempo y cuyos montos no han cambiado. Si me podés leer, Alec, la pregunta, las preguntas que entraron al chat. Claro que sí. La consulta de Adriana es la siguiente. Esto es cuando la empresa es responsable inscripta. ¿Qué pasa si se trata de un monotributista? Bueno, hay que ver. Si es monotributista, no le vamos a retener IVA, no le vamos a retener ganancias, pero si ese monotributista tiene empleados, sí le vamos a retener seguridad social. Y depende, hay que ver cada caso en particular. O sea, yo tengo la obligación de retener, en este caso estamos hablando de IVA, ganancias y seguridad social, siempre que mi proveedor esté inscripto en alguno o en algunos de esos impuestos. Si no, el proveedor no va a tener contra qué hacer jugar esa retención que yo le estoy haciendo. Aparte, hay todo otro esquema de retención a monotributistas, que eso ni lo nombramos, pero que está vigente, en donde tenemos que sumar cuánto le pagamos a un mismo monotributista de acá un año hacia atrás, y si se pasó del tope de la última categoría, retenerle 35 de ganancias y 21 de IVA. Pero eso ya es demasiado porque, pero sepamos que existe. Ahora con esto que se fue a 68 millones, prácticamente no lo vamos a tener que aplicar nunca, pero hacia atrás se puede llegar a dar algún caso. Bueno, no quiero quedarme sin dar el último tema, ya estamos sobre la hora. Bueno, esto es otro tema que repercute en consorcios, que insisto, no es nuevo, está hace como 10 años, pero los montos no han sido modificados por inflación hace muchísimo tiempo, con lo que lo repasamos, sepamos que existe y que hay que cumplirlo. Estamos hablando del régimen informativo de pago de expensas. Es decir, la AFIP obliga a un consorcio de propiedad horizontal a cumplir con todo un régimen informativo y brindar una serie importante de datos, siempre y cuando se verifican simultáneamente 2 condiciones. La primera condición es que al menos una unidad del edificio tenga una superficie mayor a 100 metros cuadrados. Cuando hablamos de superficie nos referimos a todo tipo de superficie, cubierta, descubierta, semicubierta, toda. Condición 1. Condición 2, que debe darse en simultáneo con la condición anterior, que el monto de las expensas determinadas en el mes sea mayor a 32.000 pesos. Vuelvo a lo mismo, monto que no se modifica hace unos cuantos años. Entonces, si ustedes administran un edificio en donde al menos una unidad tiene más de 100 metros cuadrados de superficie y simultáneamente tiene expensas determinadas por más de 32.000 pesos, ese edificio queda obligado a presentar el régimen informativo de pago de expensas, obviamente solo respecto de aquellas unidades en donde se verifiquen simultáneamente las 2 condiciones. Si el edificio tiene 100 unidades, pero estas 2 condiciones se verifican solamente en 8, se informará solamente esas 8 unidades del edificio, no todo. Para clubes de campo, countries, barrios cerrados o cualquier otra denominación de estos complejos que ya sabemos cuáles son, no cambia el monto de expensas determinadas, pero sí cambia el parámetro superficie. Ahí se va a 400 metros cuadrados. ¿Sí? Avanzamos una más. Y con esto ya vamos terminando. Tengan en cuenta estos casos excepcionales que muchas veces pasan. Si en un mismo edificio, un mismo propietario tiene más de una unidad, es decir, es dueño de más de una unidad, la normativa dice que hay que sumar los metros, sumar los pesos de esas 2 o más unidades, y si en su conjunto superan las 2 condiciones, también hay que informar. Y el otro y más grotesco de todos, pero que también puede darse, es que ustedes administren distintos edificios en donde lamentablemente haya un propietario que tenga una unidad en un edificio y el mismo propietario sea dueña de otra unidad en otro edificio. Bueno, en ese caso también hay que sumar los metros, sumar los pesos, y si simultáneamente superan las 2 condiciones de manera simultánea, valga la redundancia, tendrán que cumplir con el régimen informativo. ¿Sí? Este es un régimen informativo mensual, se brindan determinados datos que pide el sistema. Si lo cumplimos en tiempo y forma, ningún problema. Si no lo cumplimos, las multas son altísimas, porque es un régimen informativo. Entonces, sepamos que existe. Si no lo veníamos haciendo, empiecen a hacerlo de ahora en más. Siempre es nuestra recomendación.
Y bueno, siempre es mejor cumplir aunque sea de ahora en más hacia adelante a continuar en un incumplimiento. Bueno, este es el fin de la presentación con los temas que teníamos previstos. Vamos a habilitar un ratito más para preguntas. Y después, como dijo Alejandro Casera al principio, aparte de estos cursos, soy asesor contable impositivo de la Cámara. Todos aquellos que sean socios y quieran hacernos llegar sus consultas, les respondemos con todo gusto. Y obviamente, a medida que se vayan publicando las normas reglamentarias que faltan, las vamos a ir dando a conocer y las van a recibir. Bien, transmito. Tenemos consulta en el chat de Cecilia. Consulta. Para retener IVA, ¿requiere que lo haga un consorcio inscripto en IVA o todos los consorcios, estén o no inscriptos en ese impuesto, tienen que realizarlo? Esa pregunta es excelente y la respuesta es que son dos cosas distintas. Una cosa es la situación impositiva de un consorcio de propiedad horizontal, que si no tienen, la repasamos si quieren. Si el consorcio no tiene alquileres, es un consumidor final. Si el consorcio realiza o posee o tiene alquiler de vivienda solamente, será un consorcio IVA exento. Y si el consorcio realiza alquileres comerciales, como por ejemplo cuando alquila la azotea para una antena, la medianera para un cartel de publicidad, un local comercial, ahí estamos en alquileres comerciales, en ese caso el consorcio pasa a ser responsable inscripto del IVA. Ahora bien, una cosa es la situación impositiva del consorcio y otra cosa es la obligación de actuar como agente de retención de distintos impuestos. No importa la situación impositiva del consorcio para tener que actuar como agente de retención. Es decir, lo que vimos antes de retenciones de IVA, de ganancia y de seguridad social, rige para todo consorcio independientemente de la situación impositiva que ese consorcio tenga. Excelente. Vamos con la otra consulta, que es de Verónica. ¿Se informa por consorcio solo las que cumplen con las dos condiciones? Y lo mismo si deben sumarse, y lo mismo en distintos edificios, ¿en cuál de los dos se informan? Bueno, vamos con cada uno de los casos en particular. Tengo edificio 1 que tiene 100 unidades. Detecto que 8 unidades de ese edificio cumplen con las dos condiciones simultáneamente. Informo solamente esas 8 unidades en el edificio 1 y nada más. Voy al otro caso. Sigo en el edificio 1. Individualmente ninguna unidad cumple simultáneamente con las dos condiciones, pero lamentablemente hay una persona que es dueña de dos departamentos del mismo edificio. Cuando sumo a metros y sumo a pesos, me da que simultáneamente sí cumple con esas condiciones. Bueno, ahí voy a informar del edificio 1 solamente las dos unidades que tienen el mismo dueño y que al sumar metros y pesos superan simultáneamente las dos condiciones. Me voy al otro caso. Tengo dos edificios, edificio 1, edificio 2. Individualmente ninguna unidad cumple con los dos requisitos, pero lamentablemente hay una persona que tiene un departamento en el edificio 1, otro departamento en el edificio 2 y que cuando sumo metros y pesos me da que cumplo simultáneamente con las dos condiciones. Bueno, ahí voy a informar por el edificio 1, la unidad cuyo dueño es esta persona, aunque individualmente no cumpla con los requisitos, lo informo igual. Y del edificio 2 voy a informar solamente la unidad respecto del cual esta persona es dueño, aunque individualmente no cumpla con las dos condiciones. Cuando consolido todo, dado que yo administro los dos edificios y el propietario es el mismo, ahí se da que tengo la obligación de informar. Consulta de Karina. Si a una empresa de seguridad virtual se le paga por débito directo de la cuenta del consorcio, ¿cómo se efectúa la retención? Bueno, ese es un tema de instrumentación o procedimental que es secundario al hecho de tener que retener o no. ¿Sí? Bueno, habrá que ponerse de acuerdo con el proveedor para previamente a que se haga el débito directo, hacer la cuenta de cuál es el monto que hay que retenerle y que le den la instrucción al banco de que retenga el monto ya neteado de las retenciones de IVA, de ganancias y de seguridad social. Muchas veces es la propia empresa, en muchos casos pasa, como sabe que va a sufrir estas retenciones, que junto con la factura ya nos manda por mail o de otra manera de comunicación y dice la retención de ganancias es tanto, la de IVA es tanto, la de seguridad social es tanto, para asegurarse que se lo hagan bien.
Bueno, Alex, no sé si quedó algo más en el chat. No, tenemos clarísimo todo. Muchas gracias, Pablo, dice Santiago. Karina agradece la resolución. Verónica, muchas gracias. Susana también agradece por la charla. Totalmente claro. Me encanta. Bueno, me alegro porque son temas muy complejos y querer transmitirlos también es complejo a veces. Entonces, trato de hacerlo lo más sencillo posible, pero por supuesto, obviamente, quien está del otro lado tiene que tener una base y saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque quien escucha esto por primera vez, obviamente, no va a saber ni dónde estamos parados. Pero bueno, siempre hay actualizaciones y más cuando se publica una batería de medidas como esta. Por eso quisimos dar la charla. Así que bueno, estén atentos a cuando salgan las novedades, obviamente les vamos a ir comunicando y como les dije antes, cualquier duda que tengan sobre lo que estuvimos viendo, se contactan con la cámara y con todo gusto tratamos de ayudarlos. Así que bueno, gracias por haber estado ahí firmes del otro lado. Como siempre, gracias a la cámara por permitirme participar de estas charlas. Y bueno, nos veremos en una futura capacitación entonces. Que Perfecto. tengan todos muy Ujú. buenas tardes y nos estamos viendo. Gracias, Bella jornada a Pablo. todos. Nos vemos en Gracias. un próximo encuentro. A ver.